Engañé a mi hermana consentida para que destruyera su propia casa. Mi esposo Alejandro y yo compramos nuestra primera casa después de ahorrar durante 5 años. Era una casa de una planta de 3 habitaciones con pisos de madera originales y este increíble solario donde puse todas mis plantas. Pasé meses eligiendo muebles y colores de pintura y haciendo todo exactamente como quería. Teníamos a la familia de Alejandro todos los domingos para cenar, y su hermana Diana siempre llegaba tarde con su esposo Roberto, que tenía una cadena de joyerías. Vivían en esta enorme casa colonial al otro lado de la ciudad, que probablemente costó 3 veces lo que costó la nuestra. Diana nunca dijo que le gustara nuestra casa, pero caminaba estudiando todo como si lo estuviera memorizando. Cuando tuvimos nuestra fiesta de inauguración, Diana pasó todo el tiempo tomando notas en su teléfono. Midió mi sofá con sus manos. Quitó los cojines para revisar la marca. Preguntó de dónde venía cada cosa y cuánto costaba. Pensé que estaba juzgando nuestros muebles baratos, pero seguía diciendo que todo era adorable. 2 semanas después, Diana llamó insistiendo en que fuéramos a cenar. Entré a su sala y me detuve en seco. Tenía exactamente el mismo sofá que nosotros, pero en cuero italiano. Mismo color, el exacto verde salvia. Mismos cojines decorativos, pero bordados. Misma mesa de centro, pero mármol en lugar de madera. Misma lámpara de la tienda, pero compró 6. Incluso el mismo color de pared, que era este gris verde específico que mandé mezclar personalizado en la tienda de pinturas. Alejandro se rió y dijo que la imitación era halago, pero me sentí violada. Diana nos llevó por la casa, señalando todo. Había copiado mi alfombra del baño, pero la consiguió en algodón egipcio. Había comprado mis exactas sillas de comedor, pero las mandó retapizar en terciopelo. Había robado mi patrón de azulejos de cocina, pero usó azulejos hechos a mano de Italia. Cada cosa era mía, pero más cara. Roberto seguía presumiendo de cuánto costaba todo, mientras Diana fingía haber inventado todo ella misma. Un mes después, mi mamá me visitó desde Guadalajara y me trajo estos platos vintage de una venta de garaje. Eran blancos con pequeñas flores azules y bordes dorados, probablemente de los 60. Los colgué en la pared del comedor en este patrón que vi en una revista hace años. Publiqué una foto en línea porque mi mamá quería verlos exhibidos. 3 días después, Diana llamó exigiendo la información de la venta de garaje. Le dije que fue algo único en Guadalajara y los platos eran únicos. Ese fin de semana, Diana apareció con platos que había encargado a un artista para que se vieran idénticos, excepto que los suyos eran un juego completo de 24, y agregó tazas de té a juego. Los colgó exactamente como los míos, pero contrató a alguien para instalar iluminación profesional de museo. Esto se convirtió en su patrón. Conseguí un comedero para pájaros. Diana construyó un santuario climatizado para pájaros. Planté tomates. Diana instaló un invernadero. Puse luces de hada. Diana contrató un electricista para cablear instalaciones permanentes, con una aplicación para controlarlas. Pinté una pared de acento azul marino. Diana trajo un pintor de Ciudad de México para hacer el mismo color con hoja de oro. Refiné una cómoda de tienda de segunda mano en amarillo mantequilla. Diana mandó a un carpintero construir una por 9,000 euros. Invitaba a todos para recorridos y se quedaba ahí explicando sus decisiones de diseño, como si las hubiera inventado. Describía mis exactas combinaciones de colores como su descubrimiento personal. Mostraba mis arreglos de muebles y los llamaba su estilo característico. Sus amigas elogiaban su creatividad, mientras ella absorbía el elogio por mis ideas. Alejandro me dijo que me sintiera halagada, pero estaba furiosa. Estaba robando mi creatividad y comprándose el crédito por ello. La gota que derramó el vaso fue cuando hice estos colgadores de plantas de macramé, después de ver tutoriales en línea durante semanas. Diana los vio e inmediatamente contrató a alguien para hacerle docenas en cuerda de seda con cuentas de cristal tejidas. Le dijo a todos en Navidad que el macramé era su nueva pasión y había estado practicando durante meses. Fue cuando decidí destruir su casa sin tocarla. Empecé dejando revistas de diseño por ahí cuando Diana visitaba, pero las alteraba primero. Circulaba las cosas más feas y escribía notas como «perfecto» o «debo tenerlo ahora». Papel tapiz de cebra, muebles cromados con forma de animales, alfombras que parecían césped. Diana fotografió cada página. Entonces compré la lámpara más horrible jamás creada en una venta de garaje. Era una piña de 1 metro usando lentes de sol rosa con falda hula como pantalla. La puse en nuestra entrada y le dije a todos que era de un artista famoso muerto. Inventé toda una historia sobre cómo su trabajo estaba en museos. Diana pasó 3 semanas rastreando al vendedor y le pagó 800 euros para hacerle una versión personalizada de 2 metros con hojas de palma reales. Para la fase 2, pinté una pared en el sótano del naranja más asqueroso posible, como cono de tráfico encuentra vómito de bebé. Le dije a Diana que era un color descontinuado llamado amanecer toscano, que los diseñadores estaban acumulando. Pintó toda su planta baja de ese color. La obra maestra fue cuando le conté a Diana sobre mi proyecto secreto de renovación. Le mostré un tablero de visión cubierto de fotos de circos y payasos. Le dije que era para una sala de meditación porque los payasos representaban alegría pura en la filosofía budista. Inventé citas de falsos gurús del diseño. Incluso creé una factura falsa para una estatua de payaso de 6 metros que supuestamente había ordenado de Japón. Diana gastó 40,000 euros convirtiendo su sótano en un paisaje infernal circense. La estatua de payaso de tamaño completo de Japón costó 40,000 euros, y Diana invitó a todos a una fiesta navideña para presumirla. Me quedé en el fondo de su sótano con mi teléfono afuera, grabando cada reacción. El sótano se veía peor en persona de lo que incluso había imaginado. Tenía pósters de circo cubriendo cada pared,
como los que verías en un carnaval real, con tigres saltando a través de aros de fuego y acróbatas colgando de trapecios. Había colgado serpentinas en rayas rojas y amarillas del techo, así que toda la habitación se sentía como estar parado dentro de una carpa de circo. Los muebles estaban todos pintados en colores primarios, rojos y azules y amarillos brillantes, que dolían verlos bajo la iluminación de riel que había instalado. Había pinturas de payasos por todas partes. No solo una o dos, sino al menos una docena de ellas en diferentes tamaños. Una tenía 2 metros de altura y mostraba un payaso con una lágrima pintada en su cara sosteniendo globos. Catalina se quedó parada frente a esa durante mucho tiempo, solo mirándola con esta expresión en su cara, como si estuviera tratando de averiguar si era una broma. Diana caminó por la habitación con sus brazos extendidos, explicando a todos cómo los payasos representaban alegría pura en la filosofía budista, y cómo había estado investigando espacios de meditación durante meses. Seguía usando palabras como iluminación y paz interior, mientras gesticulaba hacia un póster de un payaso montando un monociclo. Su cara estaba brillando, absolutamente radiante de orgullo, como si hubiera creado algo revolucionario. Hice zoom en la expresión de Catalina mientras Diana explicaba la importancia espiritual de la imaginería circense. La boca de Catalina estaba haciendo esta cosa rara, donde parecía que quería sonreír para ser cortés, pero no podía lograrlo. Otras personas asentían, pero sus ojos seguían mirando alrededor de la habitación, como si estuvieran buscando cámaras ocultas. Alguien preguntó de dónde sacó la idea, y Diana se lanzó en toda esta historia sobre descubrir un artículo de un diseñador famoso que usaba imaginería de payasos en hogares de alta gama. Tuve que morderme el labio para no reírme porque había inventado ese diseñador completamente. Inventé toda su biografía y todo. Roberto me encontró junto a las escaleras y me apartó, lejos del grupo principal. Puso su mano en mi hombro y me agradeció por inspirar el espacio de meditación de Diana. Dijo que ella había estado tan emocionada por este proyecto, más emocionada de lo que la había visto por cualquier cosa en años. Asentí e hice algún comentario sobre lo único que era. Roberto me dijo que la estatua de payaso de Japón costó 12.000 euros y no llegaría por otro mes, porque estaba siendo hecha a medida por un artista. Sacó su teléfono y me mostró fotos de ella. Esta cosa masiva que parecía pertenecer a una película de terror, no a una sala de meditación. La estatua tenía 6 metros de altura con brazos extendidos y esta sonrisa masiva pintada en su cara. Roberto dijo que tendrían que reforzar el techo del sótano para colgarla apropiadamente. Estaba tan orgulloso de cuánto dinero estaban gastando. Seguía enfatizando los 12.000 euros como si probara algo. Sentí esta mezcla rara de satisfacción y culpa sentada en mi estómago. Parte de mí quería reírme de lo completamente que los había engañado a ambos. La otra parte estaba empezando a darse cuenta de que 12.000 euros era mucho dinero para desperdiciar en una broma, incluso si Diana se lo merecía por toda la copia. Cuando llegué a casa, Alejandro ya estaba en la cama leyendo. Me metí junto a él y saqué mi teléfono, mostrándole el video que había tomado. Vimos a Diana gesticulando hacia los pósters de circo, mientras sus amigas intercambiaban estas miradas incómodas detrás de su espalda. Alejandro se rió al principio. Realmente se rió en voz alta en la parte donde Diana explicó la filosofía budista de la meditación de payasos, pero luego dejó de reírse y me miró con esta expresión rara. Me preguntó si tal vez había llevado esto demasiado lejos. Me sentí defensiva inmediatamente. Le recordé que había pasado meses diciéndome que simplemente ignorara la copia de Diana, que me sintiera halagada por ello, que lo dejara pasar. Dije que me había hecho sentir loca por estar molesta por ello en primer lugar. Alejandro puso su teléfono abajo y dijo que eso era verdad. Había descartado mis sentimientos, pero esto se sentía diferente. Señaló la pantalla donde podías ver la pintura de payaso de 2 metros en el fondo. Dijo que eso era cruel, no solo venganza. Argumenté que Diana había sido cruel primero, robando mis ideas y tomando crédito por ellas frente a todos. Alejandro dijo que 2 errores no hacen algo correcto, lo que me hizo querer tirarle mi teléfono porque eso es lo que la gente dice cuando no tiene un argumento real. La próxima cena del domingo en casa de mis padres fue tan incómoda que quería irme dentro de 5 minutos de llegar. Todos habían visto el sótano de payasos de Diana para entonces, ya sea en persona o a través de las fotos que había publicado en línea. Mi mamá seguía dándome estas miradas a través de la mesa, estas miradas conocedoras como si pudiera ver directamente a través de mí. No dijo nada directamente, pero sus ojos me siguieron cada vez que me moví. Mi papá ni siquiera miraba a Diana durante la cena. Se enfocó en su plato y respondió sus preguntas con 1 o 2 palabras. Cuando Diana trató de hablar sobre su espacio de meditación, de repente se interesó mucho en pasar las papas. Los padres de Alejandro estaban tratando demasiado duro de actuar normales, haciendo muchas preguntas sobre el trabajo y el clima, y cualquier cosa excepto el sótano. Diana parecía ajena a lo raro que todos estaban actuando. Les mostró a todos más fotos en su teléfono, haciendo zoom en diferentes pinturas de payasos y explicando su significado espiritual. Roberto asentía y agregaba detalles sobre cuánto costaba cada pieza. Empujé comida alrededor de mi plato y traté de no hacer contacto visual con nadie. Mi mamá me pidió que la ayudara en la cocina, aunque nada necesitaba ayuda. Tan pronto como estuvimos solas, me miró y me preguntó qué había hecho. Traté de hacerme la inocente, pero simplemente sacudió la cabeza y dijo que me conocía demasiado bien. 2 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Cuando contesté, la voz de Catalina salió. No se molestó con charla trivial o hola. Me preguntó directamente si le había dicho a Diana que los payasos eran una tendencia de diseño. Sentí que mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve mi voz casual. Le pregunté por qué estaba preguntando.
Catalina dijo que había conocido a Diana desde la universidad. Había sido su mejor amiga por más de 15 años y nunca había escuchado mencionar payasos. Nunca había mencionado budismo tampoco, o meditación, o cualquier cosa acerca de filosofía espiritual. Catalina dijo que todo el sótano salió de la nada y parecía completamente aleatorio. Podía escuchar la sospecha en su voz, la forma en que estaba eligiendo sus palabras cuidadosamente. Dijo que había estado en mi casa antes y había notado cómo la sala de Diana se veía casi idéntica a la mía. Había notado las mismas sillas de comedor y los mismos colores de pintura. Había pensado que era raro en ese momento, pero no había dicho nada porque no era su asunto. Le dije a Catalina que Diana debe haber descubierto la tendencia de payasos por su cuenta a través de investigación. Mi voz sonaba falsa incluso para mí. Catalina se quedó callada por mucho tiempo. Tanto tiempo que pensé que tal vez la llamada se había cortado. Entonces dijo que había notado lo similar que se veía la casa de Diana a la mía. Dijo que no era solo una o dos cosas. Era todo. Los arreglos de muebles, los esquemas de colores, las decisiones decorativas. Me preguntó si Diana había estado copiando mi casa. Mi estómago se hundió. Alguien finalmente vio lo que había estado pasando. Alguien finalmente notó que Diana no era algún genio creativo, sino una imitadora que robaba las ideas de otras personas. Quería decirle todo a Catalina ahí mismo. Quería explicar los meses de copia y la violación y la venganza, pero no podía. Si admitía que había engañado a Diana para el sótano de payasos, tendría que admitir que era capaz de ese nivel de manipulación. Así que dije algo vago sobre cómo Diana y yo teníamos gustos similares. Catalina hizo este sonido como si no me creyera en absoluto. Dijo que iba a hablar con Diana sobre ello porque algo se sentía realmente mal. 2 semanas pasaron y el invierno se estableció duramente. La luz cambió, se hizo más débil y más gris. Y ahí fue cuando Diana me llamó. Su voz sonaba desesperada. Dijo que la pintura naranja en su primer piso se veía incluso peor con la luz del invierno. Lo llamó un error del contratista. Dijo que el pintor debe haber mezclado el tono equivocado. Me mordí la lengua para no señalar que ella había elegido el color ella misma después de que le dije que estaba descontinuado y era especial. Me pidió el nombre de mi pintor porque necesitaba a alguien para arreglarlo rápido. No podía soportar ver las paredes más. Cada mañana se despertaba y el naranja la hacía sentir enferma. Le dije que le mandaría un nombre por mensaje. Después de que colgamos, abrí mi laptop y busqué pintores con reseñas terribles. Encontré un tipo que tenía una calificación de 1 estrella y múltiples quejas sobre trabajo desigual y no aparecer a tiempo. La gente decía que trabajaba barato y rápido y hacía trabajos descuidados. Perfecto. Le mandé su número a Diana por mensaje. Diana lo contrató inmediatamente. Me llamó 3 días después para decir que empezaría la próxima mañana. 1 semana después de eso, me llamó otra vez y estaba llorando. El pintor había empeorado todo. Había pintado directamente sobre el naranja sin imprimador apropiado, y el color nuevo estaba rayado y desigual. Podías ver el naranja sangrando a través en parches. Había puesto pintura en sus pisos de madera y no los había limpiado apropiadamente. Se había ido a la mitad del trabajo y no estaba devolviendo sus llamadas. Diana dijo que su casa se estaba desmoronando y no sabía qué hacer. Hice sonidos comprensivos mientras no sentía absolutamente nada adentro excepto tal vez un poco de satisfacción. Me preguntó si conocía a alguien más que pudiera arreglarlo. Dije que preguntaría por ahí. Alejandro llegó a casa del trabajo esa noche y supe que algo estaba mal por la forma en que cerró la puerta. No me besó hola o preguntó sobre mi día. Simplemente se paró en la cocina y me miró. Dijo que Diana lo había llamado llorando sobre su casa desmoronándose. La pintura era un desastre. El sótano se veía ridículo y estaba gastando miles de euros tratando de arreglar todo. Alejandro me preguntó directamente si yo era de alguna manera responsable. Podía ver en sus ojos que ya sabía la verdad. Lo había descubierto. Probablemente había estado descubriéndolo durante semanas. Pensé en mentir, pero ¿cuál era el punto? Ya sabía. Admití todo. Las revistas con los muebles feos circulados, la lámpara de piña con la historia inventada del artista, la pintura naranja que le dije que estaba descontinuada, la habitación de payasos con la filosofía budista falsa y los gurús de diseño inventados. Incluso le dije sobre la factura falsa para la estatua de 6 metros. Alejandro me miró todo el tiempo que estuve hablando, y su expresión cambió de sospechoso a sorprendido a algo que no podía leer completamente. Cuando terminé, se quedó callado por mucho tiempo. Entonces dijo que no reconocía esta versión de mí. Dijo que la persona que gastaría meses planeando venganza elaborada en su hermana no era alguien que conocía. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Quería que entendiera por qué lo había hecho. Quería que viera que Diana me había llevado a este punto. Pero mirando su cara, me di cuenta de que me veía diferente ahora y no podía recuperar eso. Dormí en el sofá esa noche porque ninguno de nosotros podía soportar estar en la misma cama. Alejandro no trató de detenerme cuando agarré una almohada y salí de nuestro dormitorio. Me quedé ahí mirando el techo pensando en cómo me había mirado como si fuera alguien que no conocía. En la mañana, ya estaba despierto haciendo café cuando entré a la cocina. Nos sentamos en la mesa y él empezó a hablar antes de que pudiera. Dijo que necesitábamos discutir lo que le había hecho a Diana y por qué había sentido la necesidad de ocultárselo durante meses. Le dije que había tratado de hablar con él sobre la copia cuando empezó, pero siguió ignorándome. Siguió diciendo que era halago y que debería estar feliz de que le gustara mi estilo. Expliqué lo pequeña y loca que eso me hizo sentir como si mis preocupaciones no importaran porque él no quería lidiar con los problemas de su hermana. Alejandro puso su café abajo y se frotó la cara con ambas manos. Admitió que sabía que Diana me estaba copiando, pero no quería involucrarse en drama entre nosotras. Dijo que confrontar a su hermana sobre ello habría significado reconocer que tenía problemas,
y tomó el camino fácil fingiendo que no era gran cosa. Eso dolió escuchar porque significaba que había visto lo que estaba pasando y eligió ignorarlo de todos modos. Alejandro dijo que entendía por qué estaba enojada, pero lo que había hecho era cruel. Señaló que Diana pasó meses copiando mi casa mientras yo pasé meses planeando formas de destruir la suya. Argumenté que ella robó mi creatividad y tomó crédito por mis ideas frente a todos. Ella hizo que la gente pensara que era esta diseñadora increíble cuando cada cosa venía de mi cerebro. Alejandro contrarrestó que deliberadamente saboteé su estado mental y la engañé para gastar 40.000 euros en un sótano de payasos. Dijo que venganza y copia no eran lo mismo y había ido demasiado lejos. Fuimos y vinimos así por una hora, ambos volviéndonos más fuertes. Seguí diciendo que ella me violó primero, y él siguió diciendo, 2 errores no hacen algo correcto. Finalmente, ambos nos sentamos ahí exhaustos y sin argumentos. Mi teléfono sonó más tarde esa tarde, y era mi mamá. Ni siquiera dijo hola, solo preguntó si estaba bien porque podía decir que algo estaba mal. Empecé a llorar ahí mismo en la cocina, mientras Alejandro miraba desde la entrada. Mamá dijo que debería venir a Guadalajara por unos días para obtener algo de espacio de todo. Reservé un vuelo esa misma noche, y Alejandro me llevó al aeropuerto sin decir mucho. En el avión, seguí repitiendo la pelea en mi cabeza y preguntándome si nuestro matrimonio sobreviviría a esto. Mamá me recogió y me llevó directamente a su porche, donde ya había puesto vino y copas. Le conté todo desde el principio. Cómo Diana copió mi sofá y mis platos y mis colores de pintura. Cómo contrató gente para hacer versiones caras de todo lo que creé. Cómo Alejandro descartó mis sentimientos una y otra vez hasta que me sentí invisible. Cómo planeé la venganza con las revistas y la lámpara y la pintura naranja y la habitación de payasos. Mamá escuchó sin interrumpir y rellenó mi vino 2 veces. Cuando terminé de hablar, mamá se quedó callada por un minuto. Entonces dijo que entendía por qué estaba enojada, porque tener tu creatividad robada es una violación real. Pero me preguntó si la satisfacción de ver a Diana sufrir valía lo que podría costarme. Señaló que había arriesgado mi matrimonio y mi relación con toda la familia de Alejandro por venganza. Dijo, la venganza siempre cuesta más de lo que esperas porque no puedes controlar lo que pasa después. Jalas un hilo y todo se desenreda en formas que no planeaste. Me senté ahí en su porche mirando las palmeras y me di cuenta de que tenía razón. La venganza se había sentido bien en el momento, pero ahora todo se estaba desmoronando. Había lastimado a Diana peor de lo que ella me lastimó a mí, y había dañado la confianza de Alejandro en formas que no sabía cómo arreglar. Mamá apretó mi mano y dijo, a veces hacemos cosas de las que no estamos orgullosas cuando nos sentimos impotentes. La pregunta ahora era, ¿qué planea hacer al respecto? Pasé 3 días en casa de mamá tomando vino y caminando en la playa y pensando en lo que había hecho. El impulso inicial de satisfacción de ver la casa de Diana desmoronarse se había desvanecido en algo incómodo. Me sentí culpable sobre cuán lejos lo había llevado, pero también defensiva porque ella lo había empezado. Estaba todavía enojada con Diana por robar mis ideas, pero también estaba enojada conmigo misma por rebajarme a su nivel. Era esta mezcla desordenada de emociones que no se sentía tan bien como pensé que se sentiría la venganza. Seguí recordando a Diana llorando en el teléfono sobre su casa y sintiéndome enferma por ello. Pero entonces, recordaría mostrar mis diseños como suyos, y la ira regresaría. Mamá dijo que eso es lo que hace la venganza. No te hace sentir mejor realmente. Solo crea más desorden con el que tienes que vivir. Cuando volé a casa, Alejandro me recogió del aeropuerto y me dijo que había estado hablando con sus padres. Querían tener una reunión familiar para abordar todo lo que había pasado. Mi estómago se hundió, porque una reunión familiar sonaba como mi peor pesadilla. Sentarme en una habitación con Diana y Roberto y los padres de Alejandro, mientras todos discutían cómo había saboteado la casa de Diana. Pero Alejandro dijo que evitarlo no haría nada mejor, y necesitábamos lidiar con esto como familia. Acepté aunque quería correr de vuelta a Guadalajara y esconderme en casa de mamá para siempre. Establecimos la reunión para el domingo en la casa de sus padres. El día de la reunión me cambié de ropa 3 veces porque nada se sentía bien. Alejandro y yo manejamos en silencio, y me sentí enferma todo el camino. Cuando entramos, Diana ya estaba llorando, y Roberto se veía confundido sobre por qué estábamos todos reunidos. Los padres de Alejandro se sentaron en el sofá, viéndose serios e incómodos. Todos se acomodaron en sillas alrededor de la sala, y nadie sabía cómo empezar. El silencio se extendió hasta que se sintió sofocante. Podía escuchar el reloj haciendo tic-tac en la pared y el estómago de alguien rugiendo. Finalmente, el papá de Alejandro se aclaró la garganta y dijo que necesitábamos hablar sobre lo que había estado pasando entre Diana y yo. Se volvió hacia Diana y le preguntó directamente por qué había estado copiando mi casa. La cara de Diana se desplomó y empezó a sollozar. Dijo que siempre se había sentido inferior a mí, porque yo tenía creatividad y estilo naturales mientras ella solo tenía dinero. Dijo que no sabía cómo hacer las cosas hermosas por su cuenta, así que copió lo que yo hacía. Roberto puso su brazo alrededor de ella viéndose sorprendido como si nunca hubiera escuchado nada de esto antes. Diana dijo que cada vez que entraba a mi casa, se sentía inadecuada porque todo se veía tan perfecto y personal. Quería que la gente la admirara de la forma en que me admiraban a mí, pero no sabía cómo crear eso ella misma. Así que simplemente copió todo e hizo versiones más caras, pensando que eso lo haría mejor. Diana siguió hablando a través de sus lágrimas. Dijo que pensó que si mejoraba mis diseños con materiales caros, la gente pensaría que era creativa y sofisticada. Nunca se detuvo a pensar en cómo me hacía sentir, porque estaba demasiado enfocada en su propia necesidad de validación.
Dijo que quería que sus amigas entraran a su casa y estuvieran impresionadas. Quería que le preguntaran de dónde sacaba sus ideas y elogiaran su gusto. Estaba tan atrapada en tratar de sentirse bien sobre sí misma que nunca consideró mi perspectiva en absoluto. Escucharla admitir esto me hizo darme cuenta de que había estado completamente absorta en sí misma todo el tiempo. No era que no le importara lastimarme. Literalmente nunca pensó en mí en absoluto. Tomé una respiración y empecé a explicar mi lado. Les dije lo violada que me sentí viendo a Diana robar mis ideas mes tras mes. Cómo tomaría algo en lo que había pasado semanas planeando y lo recrearía en un fin de semana con mejoras caras. Cómo se lo mostraría a todos como si lo hubiera inventado ella misma. Cómo Alejandro siguió descartando mis preocupaciones y haciéndome sentir loca por estar molesta. Expliqué que me sentí invisible e impotente viendo a alguien tomar crédito por mi creatividad. Diana se veía genuinamente sorprendida mientras hablaba. Sus ojos se hicieron más grandes y siguió sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que me hubiera sentido tan fuertemente. Me di cuenta en ese momento de que había estado tan atrapada en su propia inseguridad que nunca consideró lo que la copia me estaba haciendo. Me había visto como esta persona que lo tenía todo junto, no como alguien que podría ser lastimada por sus acciones. Roberto se volvió para mirar a Diana y luego de vuelta a mí, y su cara se puso roja brillante. Empezó a moverse en su asiento y frotarse la parte de atrás del cuello. Dijo que honestamente pensó que Diana simplemente amaba decorar y finalmente había encontrado su pasión. Nunca cuestionó de dónde venía cualquiera de las ideas, porque ella parecía tan emocionada sobre todo. Admitió que presumía sobre los costos porque lo hacía sentir exitoso mostrarle a todos cuánto podían permitirse. Miró hacia abajo a sus manos y dijo que debería haber prestado más atención a lo que realmente estaba pasando en lugar de solo escribir cheques. La mamá de Alejandro se inclinó hacia adelante en su silla y me miró directamente. Me preguntó directamente si saboteé la casa de Diana a propósito. Toda la habitación se quedó callada. Podía escuchar el refrigerador zumbando en la cocina. Todos me estaban mirando, esperando mi respuesta. Tomé una respiración profunda y dije que sí. Les conté sobre las revistas y la lámpara de piña y la pintura naranja y la habitación de payasos. Expliqué cómo planeé todo durante meses para obtener venganza por la copia. Los padres de Alejandro simplemente se sentaron ahí procesando lo que dije. La boca de su mamá estaba colgando abierta ligeramente. Su papá estaba agarrando el apoyabrazos de su silla. Podía verlos dándose cuenta de que yo era capaz de meses de planificación calculada para humillar a su hija. Diana se veía como si la hubiera abofeteado. La cara de Diana se desplomó y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas otra vez. Dijo que no podía creer que haría algo tan malo a propósito. Dijo que deliberadamente la humillé y la hice ver estúpida frente a todos. Tenía razón. Me disculpé por llevarlo tan lejos como lo hice, pero también le dije que su copia era una violación también. Expliqué que robó mi creatividad y mi identidad y tomó crédito por todas mis ideas. Dije que necesitaba entender que lo que hizo estaba mal, incluso si mi venganza también estaba mal. Se limpió los ojos con su manga y asintió. Boot se veía destruida. Alejandro se aclaró la garganta y todos se volvieron para mirarlo. Dijo que nos falló a ambas al no tomar la situación en serio desde el principio. Admitió que cuando le conté por primera vez sobre la copia, la descarté como no gran cosa. Dijo que sí, realmente me hubiera escuchado y ayudado a abordar el comportamiento de Diana temprano, ninguna de nosotras habría terminado haciendo lo que hicimos. Miró a Diana y luego a mí, y dijo que lamentaba hacer que ambas nos sintiéramos como que teníamos que manejar esto solas. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo. El papá de Alejandro se sentó hacia adelante y puso sus codos en sus rodillas. Miró a Diana y dijo que necesitaba trabajar en descubrir quién realmente era. Dijo que había estado comparándose con otras personas toda su vida y la estaba haciendo miserable. Le dijo que tenía tanto que ofrecer, pero no podía verlo porque estaba demasiado ocupada mirando lo que todos los demás tenían. Dijo que pagaría terapia para ayudarla a entender por qué se sentía tan mal sobre sí misma, a pesar de tener dinero y una casa bonita y gente que la amaba. Su voz era gentil pero firme. Diana tomó una respiración temblorosa y dijo que iría a terapia. Se volvió hacia mí y se disculpó por copiar todo. Dijo que lamentaba robar mis ideas y tomar crédito por ellas. Su disculpa sonaba real, pero también increíblemente triste. Podía verla empezando a entender lo raro que había sido su comportamiento y la estaba aplastando. Seguía diciendo que no se daba cuenta de lo malo que se había puesto. Se veía más pequeña de alguna manera, como si se estuviera encogiendo en sí misma. Roberto puso su brazo alrededor de ella y ella se apoyó en él. Me disculpé otra vez y esta vez realmente lo decía en serio. Le dije a Diana que lamentaba la venganza y por lastimarla deliberadamente. Dije que podía ver ahora cuánto daño causé, y fue demasiado lejos. Todavía pensaba que su copia estaba mal, pero reconocí que mi respuesta fue mala y fuera de proporción. Dije que debería haber simplemente hablado con ella directamente, en lugar de planear todo este esquema elaborado. Asintió, y se limpió los ojos otra vez. La habitación se sentía pesada con todas las cosas que nos habíamos hecho la una a la otra. Roberto habló, y dijo que también lo lamentaba. Se disculpó por habilitar a Diana financiando todo sin hacer preguntas. Admitió que le gustaba presumir su casa cara a la gente. Dijo que no le importaba de dónde venían las ideas mientras sus amigos estuvieran impresionados. Se dio cuenta ahora de que empeoró todo simplemente tirando dinero a lo que Diana quería. Dijo que debería haber notado que algo estaba mal y ayudarla a trabajarlo en lugar de solo comprar más cosas.
La mamá de Alejandro sugirió que necesitábamos límites claros hacia adelante. Todos acordamos que Diana no copiaría más mis diseños y yo no sabotearía su casa. Diana dijo que trabajaría con un diseñador de interiores profesional para desarrollar su propio estilo. Prometí dejar de dejar revistas de diseño falsas cuando visitara. Hablamos sobre cómo podríamos reconstruir confianza y tener una relación más saludable. Se sentía como que todos estábamos tratando de descubrir cómo seguir adelante de este desorden que habíamos creado. La conversación fue incómoda pero necesaria. Diana de repente recordó la estatua de payaso y su cara se puso pálida. Dijo que la estatua de 12.000 euros de Japón todavía venía en aproximadamente un mes. Me miró y preguntó si la ayudaría a descubrir qué hacer realmente con su sótano. Me sorprendió que quisiera mi ayuda después de todo, pero podía ver que era su forma de tratar de empezar de nuevo y tal vez aprender a desarrollar su propio gusto. Acepté ayudarla. Se sentía como una oportunidad de hacer algo constructivo en lugar de destructivo por una vez. Nuestra primera reunión pasó 3 días después en una cafetería cerca de su casa. Diana apareció con una carpeta enorme llena de recortes de revistas y capturas de pantalla de Pinterest, todos mostrando mi estilo copiado de vuelta a mí. Puso la carpeta en la mesa entre nosotras y la abrió a una página cubierta de beiges y grises neutrales. Podía sentir mi mandíbula poniéndose tensa solo viéndolo. Me preguntó dónde deberíamos empezar con el sótano, y le dije que necesitábamos descubrir qué le gustaba realmente primero, no lo que pensaba que se veía bien. Se veía confundida y hojeó más páginas de la carpeta, todas mostrando variaciones de mi estética. Cerré la carpeta y le pregunté cuál era su color favorito, sin pensar en lo que cualquier otra persona diría. Me miró por un momento largo y luego dijo, morado, pero como un tono morado joya profundo, casi como una amatista. Vi su cara cambiar mientras lo decía, como si estuviera admitiendo algo vergonzoso. Agregó que también amaba el turquesa brillante y el coral y el dorado. Entonces se detuvo y dijo que esos colores probablemente no funcionarían juntos. Le dije que absolutamente funcionarían juntos si lo hacíamos bien. Se veía dudosa, pero también un poco emocionada. Pasamos la próxima hora yendo a través de revistas de diseño, y la vi gravitando hacia las habitaciones más audaces y coloridas, mientras se disculpaba por gustarle. Cada vez que señalaba algo vibrante, diría que era demasiado, o demasiado ruidoso, o demasiado infantil. Empecé a entender que había sido entrenada a pensar que su gusto natural estaba mal de alguna manera. Me dijo que Roberto siempre decía que su casa debería verse cara y sofisticada, lo que aparentemente significaba neutral y aburrido. Le pregunté qué haría si el dinero y las opiniones de otras personas no importaran en absoluto. Se quedó callada, y luego empezó a describir este espacio de ensueño maximalista, con tonos joya y patrones, y colecciones de objetos raros interesantes, exhibidos por todas partes. Toda su cara se iluminó mientras hablaba. Era completamente diferente de cualquier cosa en mi casa, y me sentí aliviada y también un poco triste por ella. Nuestra segunda reunión fue en una tienda de muebles donde la hice señalar cosas que le gustaban sin explicar o justificar sus decisiones. Siguió tratando de convencerse de no elegir sus selecciones, pero no la dejé. Eligió un sofá de terciopelo en azul zafiro, sillas con patrones geométricos brillantes, una mesa de centro con patas doradas. Todo lo que seleccionó era audaz e interesante, y nada como las copias neutrales llenando su casa. Se veía nerviosa todo el tiempo, como si estuviera haciendo algo mal. Cuando nos fuimos, me agradeció por no juzgar su gusto, y me di cuenta de que había estado esperando que le dijera que estaba equivocada sobre lo que le gustaba. La tercera reunión pasó en su casa, donde medimos el sótano y hablamos sobre distribución. Quería derribar una pared para hacer el espacio más abierto, pero estaba preocupada de que Roberto pensara que era un desperdicio de dinero. Le dije que era su casa también, y debería hacerla como la quería. Me miró como si hubiera dicho algo revolucionario. Empezamos a bosquejar ideas, y se puso más confiada con cada sugerencia. Quería una pared de galería con docenas de marcos en diferentes tamaños y colores. Quería estanterías abiertas para exhibir su colección de tazas de té vintage que había estado escondiendo en cajas porque Roberto pensó que se veían desordenadas. Quería un rincón de lectura con una silla colgante y cojines brillantes. Todo lo que describió era alegre y personal y completamente su propia visión. Me encontré emocionándome por su proyecto de una forma que nunca esperé. Verla descubrir su propio gusto se sintió mejor de lo que se había sentido cualquier venganza. Alejandro y yo fuimos a nuestra primera cita de terapia un martes en la noche, después de que pasé todo el día sintiéndome enferma preocupándome por ello. La oficina del terapeuta estaba en esta casa vieja convertida en espacios profesionales, y la sala de espera olía a lavanda. Alejandro tomó mi mano mientras esperábamos, y podía sentir lo nervioso que estaba también. El terapeuta era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 y tantos, y nos hizo sentarnos en extremos opuestos de un sofá, lo que se sintió simbólico. Nos preguntó por qué estábamos ahí, y Alejandro me miró, así que empecé explicando sobre la copia de Diana y mi venganza, y la reunión familiar. Tomó casi 20 minutos pasar por toda la historia, y para el final, el terapeuta estaba tomando notas bastante rápido. Le preguntó a Alejandro cómo se sentía sobre todo, y dijo que se sentía culpable por no apoyarme mejor al principio. Admitió que había minimizado mis sentimientos porque lidiar con los problemas de su hermana parecía demasiado difícil. El terapeuta preguntó por qué parecía demasiado difícil, y Alejandro se quedó callado. Eventualmente dijo que su familia siempre había tratado a Diana como si fuera frágil, y había aprendido a simplemente ir con lo que mantenía la paz. Ella le preguntó si mantener la paz era más importante que apoyar a su esposa, y dijo que no.
pero sus acciones habían sugerido lo contrario. Eso le pegó fuerte, y podía verlo procesándolo. Entonces se volvió hacia mí y me preguntó si me sentía satisfecha con mi venganza ahora que el tiempo había pasado. Le dije la verdad, que se había sentido bien inicialmente, pero ahora mayormente se sentía complicado y un poco vacío. Me preguntó qué realmente había querido de la venganza, y me di cuenta de que había querido que Diana se sintiera tan impotente y violada como me había sentido yo. El terapeuta señaló que había tenido éxito en esa meta, pero había dañado mi matrimonio y relaciones familiares en el proceso. Me preguntó si había habido otras formas de sentirme poderosa otra vez, sin lastimar a Diana, y admití que probablemente las había, pero había estado demasiado enojada para pensar en ellas. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre comunicación y cómo Alejandro y yo podríamos apoyarnos mejor durante conflictos familiares. Nos dio tarea de practicar tener conversaciones difíciles sobre su familia sin que ninguno de nosotros se cerrara o se pusiera defensivo. Saliendo de ahí, me sentí exhausta, pero también más ligera de alguna manera. Orión me llamó el día después de que publiqué sobre los planes de sótano de Diana en redes sociales. Dijo que había estado siguiendo toda la situación con fascinación y quería ayudar a Diana a encontrar su estilo como una cortesía profesional. Me sorprendí porque Orión usualmente cobraba miles de euros por consultas, pero dijo que esto era demasiado interesante para dejarlo pasar. Explicó que amaba ayudar a la gente a descubrir su estética auténtica después de años de seguir reglas o copiar a otros. Le di el número de Diana y le advertí que estaba bastante insegura sobre su gusto. Se rió y dijo que la inseguridad era su especialidad. Una semana después, Diana me llamó casi llorando de felicidad, porque Orión había pasado 3 horas con ella yendo por toda su casa y validando todas sus preferencias secretas de colores. Dijo que tenía tendencias maximalistas, que había estado suprimiendo con minimalismo neutral. La había hecho tomar un quiz de estilo y mirar cientos de imágenes para identificar patrones y lo que la emocionaba. Aparentemente, puntuó más alto para maximalismo ecléctico, con preferencias de tonos joya e influencias globales. Sonaba sorprendida de que hubiera términos de diseño reales para lo que le gustaba. Orión también le había dicho que su estilo natural era realmente más difícil de ejecutar bien que el minimalismo porque requería más confianza y habilidades de curaduría. Eso la había hecho sentir mejor sobre años de pensar que su gusto era de alguna manera equivocado o no sofisticado. Le dio tarea de visitar tiendas de antigüedades y tiendas de segunda mano para empezar a coleccionar piezas que le hablaran sin preocuparse por si combinaban con cualquier otra cosa. Se suponía que confiara en sus reacciones instintivas en lugar de pensar demasiado cada elección. Cuando me contó todo esto, podía escuchar lo emocionada que estaba, y me hizo genuinamente feliz por ella. Orión me mandó un mensaje después diciendo que Diana tenía gusto natural increíble, que había estado completamente enterrado bajo inseguridad y competencia. Dijo que ayudarla iba a ser uno de sus proyectos favoritos. Las sesiones de terapia de Diana estaban pasando 2 veces a la semana, y empezó a abrirse conmigo sobre lo que estaba aprendiendo. Estábamos en otra reunión de cafetería sobre el sótano, cuando me dijo que su terapeuta la había ayudado a darse cuenta de que la copia empezó desde la infancia. Dijo que ella y Alejandro siempre habían sido comparados el uno al otro creciendo, y había sentido como que estaba perdiendo. Alejandro era naturalmente bueno en la escuela y deportes y hacer amigos mientras ella tenía que trabajar duro en todo. Sus padres nunca tuvieron la intención de hacerlo una competencia, pero habían constantemente puesto a Alejandro como ejemplo para que ella siguiera. Dijo que para cuando eran adolescentes, había desarrollado este patrón de ver lo que Alejandro hacía y tratar de copiarlo para que finalmente pudiera ser suficientemente buena. Cuando Alejandro se casó y compró una casa y parecía feliz, había entrado en pánico porque no podía descubrir cómo copiar ese tipo de contentamiento. Así que había empezado a copiar las cosas físicas en su lugar, pensando que eso de alguna manera la haría sentir tan satisfecha como parecía que yo estaba. Su terapeuta la estaba ayudando a entender que su autoestima se había vuelto completamente dependiente de validación externa y comparación con otros. Estaba trabajando en construir confianza en sus propias elecciones y aprendiendo a reconocer sus propias preferencias como válidas, incluso cuando eran diferentes de lo que otras personas gustaban. Me dijo que era trabajo duro y a veces se pillaba a punto de copiar algo antes de detenerse. Le pregunté qué hacía cuando eso pasaba, y dijo que trataba de descubrir qué realmente querría si no se estuviera comparando con cualquier otra persona. A veces la respuesta era la misma cosa, y a veces era completamente diferente. La parte importante era hacer la elección conscientemente en lugar de copiar automáticamente. Escucharla hablar sobre todo esto me hizo entender cuán profundos eran sus problemas y cómo mi venganza probablemente había empeorado su inseguridad. Me sentí culpable por eso, pero también aliviada de que finalmente estuviera recibiendo ayuda. Roberto apareció en nuestra casa un sábado en la mañana y pidió hablar con Alejandro a solas. Fueron al patio trasero y los vi por la ventana de la cocina por casi 1 hora y no podía escuchar lo que estaban diciendo, pero podía ver el lenguaje corporal de Roberto cambiar de defensivo a algo más vulnerable. Cuando regresaron, adentro, Roberto se veía cansado, pero también diferente de alguna manera. Alejandro me dijo después que Roberto había admitido que había estado usando dinero para resolver problemas en lugar de realmente lidiar con ellos. Cada vez que Diana quería algo caro, Roberto simplemente había pagado por ello sin preguntar por qué lo quería o si realmente la haría feliz. Dijo que constantemente mejorar todo lo que Diana copiaba lo había hecho sentir exitoso y poderoso, pero era vacío porque nada era genuinamente suyo.
Había estado presumiendo su casa cara a sus clientes del gimnasio y socios de negocios como si probara algo sobre su valor. Alejandro dijo. Roberto estaba empezando a darse cuenta de que había habilitado la copia de Diana porque le daba una excusa para gastar dinero y sentirse importante. Sin la competencia conmigo, Roberto no sabía cómo debería verse su casa o qué Diana realmente quería. Tenía miedo de que si construían algo genuino juntos, podría no ser lo suficientemente impresionante para presumir. Alejandro le había dicho que ese era exactamente el problema y tal vez necesitaban dejar de actuar su vida para otras personas. Roberto había estado de acuerdo, pero dijo que no sabía cómo parar después de años de hacer todo sobre estatus y apariencias. Alejandro sugirió que Roberto hablara con alguien también, y Roberto realmente había estado de acuerdo. Escuchar todo esto me hizo ver a Roberto de manera diferente. Había pensado que simplemente estaba tirando dinero descuidadamente, pero tenía sus propios problemas con autoestima y validación. Mi mamá voló para una semana y la recogí del aeropuerto un miércoles. Había estado recibiendo actualizaciones de mí sobre todo lo que pasó, pero quería ver cómo iban las cosas en persona. Lo primero que dijo cuando se metió al carro fue que me veía menos estresada que la última vez que visitó. Le conté sobre la terapia y el proyecto de sótano con Diana y cómo las cosas lentamente estaban mejorando. Sonrió y dijo que estaba orgullosa de mí por ayudar a Diana en lugar de quedarme enojada. Paramos en casa de Diana en el camino a casa porque Diana había pedido conocer a mi mamá. Estaba nerviosa por ello, pero Diana nos saludó calurosamente y le mostró a mi mamá el progreso del sótano. Todas las cosas de payasos se habían ido y las paredes estaban pintadas de este morado profundo hermoso. Diana había encontrado una alfombra vintage increíble en coral y dorado que unía todo el esquema de colores. Mi mamá elogió todo, y Diana realmente aceptó los cumplidos en lugar de desviarlos. Entonces Diana preguntó si mi mamá tenía tiempo para hablar en privado, y mi mamá dijo que sí. Fueron a la cocina, y yo me quedé en el sótano mirando muestras de pintura. Podía escuchar sus voces, pero no sus palabras. Estuvieron ahí por casi 45 minutos. Cuando salieron, mi mamá estaba tomando la mano de Diana, y los ojos de Diana estaban rojos de llorar, pero estaba sonriendo. En el camino a casa, mi mamá me dijo que había compartido sus propias historias sobre sentirse inadecuada como esposa y madre joven. Dijo que cuando se casó con mi papá, se había sentido como que estaba compitiendo con su carrera exitosa y vida interesante. Había tratado de hacerse en lo que pensó que una buena esposa debería ser, en lugar de descubrir quién realmente era. Le había tomado años desarrollar confianza en su propia identidad y dejó de compararse con otras mujeres. Le había dicho a Diana que la trampa de la comparación era algo con lo que muchas mujeres luchaban y Diana no estaba sola o rota. Mi mamá dijo que Diana había llorado de alivio al escuchar eso. Me sentí agradecida de que mi mamá hubiera estado dispuesta a ser vulnerable con Diana así. Catalina me llamó de la nada un domingo en la tarde y preguntó si podíamos encontrarnos para café. Nunca habíamos pasado el rato solas antes, así que tenía curiosidad. Eligió un lugar a medio camino entre nuestras casas y ya estaba ahí cuando llegué. Nos pidió lates a ambas y luego dijo que necesitaba decirme algo. Explicó que había estado aliviada cuando la copia paró porque verla la había hecho sentir realmente incómoda. Dijo que había tratado de insinuar a Diana que copiar mi casa era raro, pero Diana se había puesto tan defensiva que Catalina no podía atravesarla. Cada vez que Catalina sugería que Diana desarrollara su propio estilo, Diana había actuado como si Catalina la estuviera atacando. Eventualmente, Catalina había dejado de intentar porque estaba dañando su amistad. Dijo que se había sentido culpable por no presionar más fuerte, pero tampoco había sabido qué más hacer. Le dije que no la culpaba porque Diana claramente no había estado lista para escucharlo. Catalina dijo que estaba contenta de que todo hubiera salido a la luz, aunque la forma en que pasó fue desordenada. Admitió que había sospechado que yo tenía algo que ver con el sótano de payasos porque era tan salvajemente diferente de mi gusto usual. Le pregunté si pensaba que era una persona terrible, y se rió y dijo, no, solo creativa con su venganza. Dijo que Diana había necesitado una llamada de despertar, y los enfoques convencionales claramente no estaban funcionando. Terminamos hablando por 2 horas sobre diseño y familias, y las dinámicas raras que se desarrollan entre mujeres. Para el final, sentí como que había hecho una amiga real, en lugar de solo la amiga de mi cuñada. Catalina dijo que esperaba que pudiéramos pasar el rato más ahora que las cosas estaban menos tensas. 3 meses después de la reunión familiar, recibí un mensaje de Diana con una foto adjunta. El sótano estaba completamente terminado y se veía increíble. Las paredes moradas estaban cubiertas con una pared de galería de marcos en dorado y coral y turquesa, cada uno sosteniendo arte o fotos o impresiones vintage que había coleccionado. El sofá de terciopelo se veía perfecto contra la pared, y las sillas geométricas creaban un área de conversación que se sentía tanto sofisticada como divertida. Había instalado estantes flotantes, exhibiendo su colección de tazas de té, y cada una estaba iluminada con pequeños focos. El rincón de lectura tenía la silla colgante que quería con cojines con patrones brillantes y una lámpara de piso con forma de palmera. Había un carrito de bar en la esquina con cristalería colorida y un tocadiscos en una credenza tocando vinilo. Cada elemento era audaz y alegre y completamente Diana. Nada de ello se veía como mi casa o la casa de cualquier otra persona. Era puramente su propia visión ejecutada hermosamente. Le mandé mensaje de vuelta que se veía increíble y lo decía completamente en serio. Me llamó inmediatamente y podía escuchar lo feliz que estaba. Dijo que Orión la había ayudado con el estilo final, pero todas las decisiones principales eran suyas. Se sentía orgullosa de ello de una forma que nunca se había sentido orgullosa de las habitaciones copiadas. Este espacio representaba quién realmente era, en lugar de quien pensó que debería ser. Estaba teniendo una fiesta el próximo fin de semana para presumirlo,
y quería que Alejandro y yo viniéramos. Le dije que definitivamente estaríamos ahí. El fin de semana de la fiesta llegó, y Alejandro y yo manejamos a su casa alrededor de las 7. Los carros ya llenaban la calle y podía escuchar música viniendo de adentro. Caminamos por la puerta del frente y Diana nos saludó con emoción real en lugar de su entusiasmo usual falso. Agarró mi mano y me jaló hacia las escaleras del sótano. El espacio se veía incluso mejor en persona de lo que había en fotos. Las paredes moradas hicieron que toda la habitación se sintiera acogedora, pero energética. La pared de galería tenía probablemente 50 marcos en diferentes tamaños y formas, todos mezclados juntos en este caos organizado que de alguna manera funcionaba perfectamente. Su colección de tazas de té se sentaba en estantes flotantes con focos pequeñitos, haciendo que cada pieza brillara. El sofá de terciopelo se veía cómodo e invitante en lugar de tratar demasiado duro. Las sillas geométricas crearon áreas de conversación que invitaban a la gente a sentarse y quedarse. Las amigas de Diana vagaban sosteniendo copas de vino y realmente se veían impresionadas en lugar de confundidas. La vi caminar explicando cada elección, y esta vez fue honesta sobre el proceso. Les dijo sobre trabajar con Orión para descubrir lo que realmente le gustaba. Admitió que había estado copiando los estilos de otras personas durante años porque no confiaba en su propio gusto. Dijo que esta era la primera habitación que se sentía como que le pertenecía en lugar de ser prestada de la visión de alguien más. Sus amigas hicieron preguntas y elogiaron decisiones específicas, y Diana brilló con orgullo genuino. Me paré cerca del carrito de bar, viéndola interactuar con todos, y sentí algo cambiar en mi pecho. Esta no era la desesperación competitiva que había visto durante meses. Esta era felicidad real sobre crear algo que reflejaba quién realmente era. Catalina me encontró por el tocadiscos, y hablamos sobre la transformación. Dijo que había conocido a Diana desde la universidad, y este sótano se sentía más auténtico que cualquier cosa que la había visto hacer antes. Vimos a Diana mostrarle a alguien su colección de vinil, y la voz de Catalina se puso callada. Caminó hacia Diana, y la seguí lo suficientemente cerca para escuchar. Catalina tocó uno de los marcos en la pared de galería, y le dijo a Diana que esta era la primera vez que su casa se sentía como que reflejaba quién realmente era. Los ojos de Diana se llenaron inmediatamente, y jaló a Catalina en un abrazo. Entonces se volvió hacia mí, y me agradeció por ayudarla a descubrir lo que realmente le gustaba, en lugar de solo copiar lo que se veía bien. Su voz se quebró cuando lo dijo, y sentí mi propia garganta ponerse tensa. Le dije que la habitación era hermosa, y lo decía completamente. Apretó mi mano y regresó a sus invitados, pero podía verla limpiándose los ojos. La fiesta duró otras 3 horas, y vi a Diana absorber cumplidos que fueron realmente ganados esta vez. La gente siguió preguntando sobre Orión, y ella le dio crédito completo por ayudarla a desarrollar confianza en sus elecciones. Le mostró a todos fotos del sótano de payasos en su teléfono, y se rió sobre lo perdida que había estado. Para el final de la noche, su cara dolía de sonreír, y me abrazó despidiéndose con calidez real, en lugar de actuación. Alejandro y yo habíamos estado yendo a terapia cada semana por varios meses para entonces. Las sesiones fueron difíciles al principio, porque tuvimos que hablar sobre todas las formas en que nos habíamos fallado durante la situación de copia. Admitió que descartó mis sentimientos, porque lidiar con los problemas de su hermana se sentía demasiado complicado. Admití que había ido detrás de su espalda con la venganza porque no confiaba en él para apoyarme. Nuestro terapeuta nos ayudó a ver los patrones que desarrollamos durante años de evitar conflicto. Aprendimos a abordar problemas familiares inmediatamente, en lugar de dejarlos acumularse hasta que alguien explotara. Alejandro se volvió mejor en apoyarme incluso cuando significaba confrontar a su familia sobre cosas incómodas. Me volví mejor en decirle cuando me sentía sin apoyo, en lugar de asumir que no le importaba. Practicamos tener conversaciones difíciles en sesión, hasta que se sintieron menos aterradoras en la vida real. El trabajo fue agotador, pero nuestra relación se sintió más fuerte de lo que había en años. Podíamos hablar sobre Diana sin que se volviera una pelea. Podíamos estar en desacuerdo sobre cosas familiares sin que uno de nosotros se cerrara. La terapia nos dio herramientas para manejar problemas antes de que se volvieran desastres. Mi relación con mis suegros tomó más tiempo para reparar. Fueron corteses cuando los vimos, pero había incomodidad bajo todo. Apreciaron que había ayudado a Diana con el sótano después de que todo explotó. Mi suegra me dijo que mostró que estaba dispuesta a seguir adelante del conflicto de una forma constructiva. Mi suegro hizo bromas sobre la habitación de payasos que se sintieron un poco puntiagudas, pero mayormente amigables. Nos invitaron a cenas familiares e hicieron un esfuerzo de incluirme en conversaciones, pero podía sentirlos siendo cuidadosos alrededor de mí, como si no estuvieran seguros de lo que podría hacer después. No los culpaba porque les había mostrado un lado de mí que era calculador y vengativo. Me habían visto sistemáticamente destruir la casa de su hija y estado mental durante meses. Eso no era algo que la gente olvida rápidamente, incluso si entendían por qué pasó. Estábamos reconstruyendo confianza lentamente, a través de interacciones positivas consistentes. Probablemente tomaría años antes de que las cosas se sintieran completamente normales otra vez. Diana empezó a encontrarse con Orión profesionalmente para rediseñar otras partes de su casa. Quería reemplazar las habitaciones copiadas con espacios que reflejaran su personalidad real. Trabajaron en su sala primero, quitando todas las versiones caras de mis muebles. Diana eligió patrones audaces y metales mezclados y colores de acento brillantes que nunca habría elegido. Me mandó fotos de progreso y pidió comentarios, y le di opiniones honestas. La sala se juntó como este espacio ecléctico y alegre que se sentía completamente diferente de mi estética neutral y acogedora.
Orión la ayudó a desarrollar confianza en sus elecciones, explicando por qué ciertas combinaciones funcionaban. Diana aprendió sobre teoría de colores y escala, y cómo mezclar patrones sin hacer que las cosas se vieran caóticas. Se emocionó sobre finalmente tener un hogar que reflejara su personalidad, en lugar de ser una copia cara del gusto de alguien más. Me dijo que deseaba haber hecho esto años atrás, en lugar de desperdiciar tiempo y dinero copiando a otras personas. Roberto me llamó una tarde y preguntó si podíamos hablar. Vino a nuestra casa y nos sentamos en el solario con café. Se veía incómodo pero determinado. Admitió que había sido amenazado por mi creatividad porque Diana siempre se estaba comparando conmigo. Dijo que cada vez que copiaba algo de mi casa, hablaba sobre cómo el estilo me venía naturalmente mientras ella tenía que trabajar en ello. Se sintió como que no podía competir con eso, así que simplemente tiró dinero a lo que quisiera. Había pensado que comprar versiones caras la haría sentir mejor sobre sí misma, but solo empeoró el problema. Estaba trabajando en apoyar sus intereses reales en lugar de solo financiar su copia. Había empezado a preguntarle por qué le gustaban las cosas en lugar de solo pagar por ellas. Estaba aprendiendo a reconocer cuando estaba eligiendo algo porque genuinamente lo amaba, versus cuando estaba copiando a alguien más. Se disculpó por su parte en habilitar su comportamiento y por todo el alardeo sobre costos. Dijo que había estado presumiendo porque lo hacía sentir exitoso, pero entendía ahora lo obnoxioso que era. Empecé un blog de diseño para compartir mis ideas públicamente. Se sintió como reclamar mi creatividad de una forma positiva, en lugar de esconderla, porque alguien podría copiar. Publiqué fotos de mi casa y expliqué mi proceso de diseño y compartí consejos para decorar con un presupuesto. El blog creció lenta pero constantemente. Llamé a conectar con gente que apreciaba mi estética. Diana fue una de mis primeras seguidoras y comentó de manera solidaria en mis publicaciones. Escribía cosas sobre cómo amaba mi estilo, aunque era diferente del suyo ahora. Compartía mis publicaciones con sus amigas y recomendaba mi blog a gente preguntando por consejo de diseño. Ver su apoyo a mi creatividad públicamente se sintió como progreso real. Mostró que había superado la competencia y podía celebrar mi trabajo sin sentirse amenazada. El blog se volvió este espacio donde podía expresar mis ideas sin preocuparme de que alguien las robara y reclamara crédito. Los padres de Alejandro nos invitaron a la cena del domingo unas semanas después. Nos sentamos alrededor de su mesa de comedor con Diana y Roberto, y sus padres hicieron un punto de elogiar ambas casas. Su mamá dijo: mi casa tenía este sentimiento cálido y acogedor que hacía que todos se sintieran cómodos. Su papá dijo que el nuevo sótano de Diana era audaz y emocionante y mostraba personalidad real. Enfatizaron cómo ambos estilos eran hermosos de formas completamente diferentes. Era su forma de reconocer que había espacio para ambas tener nuestras propias estéticas. No tenían que elegir entre nosotras o declarar una casa mejor que la otra. La conversación se sintió forzada al principio, pero gradualmente se relajó en algo más natural. Hablamos sobre el progreso de Diana con Orión y mi blog y el trabajo de Alejandro. Para el postre, casi se sentía como las cenas del domingo de antes de que todo se complicara. Diana preguntó si podía hablar conmigo en privado después de la cena. Fuimos al porche de atrás de sus padres y nos sentamos en los escalones. Me dijo que la terapia la había ayudado a darse cuenta de que estaba tratando de volverse yo porque no sabía quién era. Dijo que había pasado toda su vida comparándose con otras personas y sintiéndose inadecuada. Copiar mi casa había sido el ejemplo más obvio, pero era parte de un patrón más grande. Estaba agradecida de que mi venganza, tan dolorosa como fue, la forzó a confrontar sus problemas en lugar de continuar escondiéndose detrás de diseños copiados. Dijo que el sótano de payasos había sido tan humillante que no podía ignorar sus problemas más. Había tenido que enfrentar por qué estaba dispuesta a gastar 40.000 euros en algo que ni siquiera le gustaba solo porque pensó que a mí me gustaba. La terapia la estaba ayudando a construir una identidad basada en sus preferencias reales, en lugar de lo que pensó que impresionaría a la gente. Le admití a Diana que llevé la venganza demasiado lejos, porque me sentí impotente y quería lastimarla de la forma en que me lastimó a mí. Le dije que podría haberla confrontado directamente, o hablado con los padres de Alejandro, o simplemente dejado de invitarla. En su lugar, elegí la opción más lastimosa porque quería que sufriera. Dije que no estaba orgullosa de pasar meses planeando su humillación, aunque entendía por qué lo hice. Ambas estábamos aprendiendo que había formas mejores de manejar la situación, pero no podíamos cambiar el pasado. Solo podíamos seguir adelante de manera diferente siendo honestas sobre nuestros sentimientos y respetando los límites de cada una. Diana dijo que me perdonaba por la venganza y le dije que la perdonaba por la copia. Nos sentamos ahí en los escalones del porche por mucho tiempo, no diciendo nada, solo existiendo en este espacio raro entre nuestra relación antigua y lo que viniera después. 4 meses después de la reunión familiar, Diana me llamó desde una cafetería cerca de su casa. Dijo que ella y Roberto habían estado hablando sobre vender y construir algo nuevo desde cero, con la ayuda de Orión. Quería una casa que fuera genuinamente suya desde el principio, en lugar de pasar años arreglando lo que se había vuelto un monumento a su problema de copia. La decisión se sintió enorme para ella, porque significaba admitir que su casa hermosa y cara nunca había sido realmente suya en absoluto. Me preguntó si pensaba que estaba loca por querer empezar de nuevo, y le dije que probablemente era la decisión más saludable que podía hacer. Roberto estaba de acuerdo porque estaba cansado de vivir en un espacio que le recordaba su papel en habilitar sus problemas. Ya habían hablado con un agente de bienes raíces y tenían un contratista listo para empezar planes de diseño. Orión estaba emocionado de ayudarlos a crear algo que reflejara el gusto real de Diana en lugar de su versión copiada del mío. Sonaba nerviosa,
pero también más energizada de lo que la había escuchado en meses. Fui a ayudar a Diana a empacar su casa unas semanas después, cuando la venta pasó más rápido de lo esperado. Empezamos en la sala, e inmediatamente nos topamos con la lámpara de piña de 2 metros con la pantalla de falda hula. Diana la miró por un momento largo, y luego empezó a reírse tan duro que tuvo que sentarse en su sofá de cuero italiano. Dijo que no podía creer que había pagado 800 euros por algo tan horrible, solo porque pensó que me gustaba. Admití que toda la historia del artista famoso muerto fue completamente inventada, y se rió incluso más duro. La cargamos en su carro para donar a la tienda de segunda mano, donde probablemente aterrorizara a alguna otra persona desprevenida. Dijo que algún día podría reírse del sótano de payasos también, pero no estaba ahí todavía. El sótano todavía estaba completamente intacto con sus pósters de circo y paredes con rayas rojas y blancas porque no podía soportar lidiar con ello antes de mudarse. Evitamos bajar ahí mientras empacamos, lo que se sintió como un acuerdo tácito entre nosotras. El resto del empaque fue sorprendentemente bien considerando lo rara que era la situación. Diana siguió encontrando cosas que había copiado de mí, y parábamos para hablar sobre por qué compró cada una. Los platos personalizados que coincidían con mis vintage, las sillas de comedor de terciopelo, los azulejos italianos hechos a mano. Cada artículo se volvió un pequeño momento de honestidad sobre su inseguridad y mi venganza. Alejandro y yo organizamos el Día de Acción de Gracias en nuestra casa ese año, y por primera vez en meses se sintió relajado y genuino. Diana llegó a tiempo cargando un plato que había creado ella misma en lugar de copiar una de mis recetas. Era esta tarta de hongos silvestres y queso de cabra que no se veía nada como algo que yo haría. Todos lo notaron y elogiaron su originalidad, lo que la hizo sonreír de una forma que parecía más real que su expresión complacida usual. Roberto trajo vino, y no mencionó cuánto costó ni una vez durante toda la noche. Mis padres volaron desde Guadalajara y mi papá pasó 20 minutos hablando con Alejandro sobre cosas del trabajo mientras mi mamá me ayudó en la cocina. Los padres de Alejandro llegaron con panecillos y esta energía nerviosa como si no estuvieran seguros de si todo estaba realmente bien entre todos nosotros, pero la cena en sí fue fácil y cómoda. Hablamos sobre los planes de casa nueva de Diana y mi blog y la expansión de negocios de Roberto. Catalina vino también ya que se había vuelto parte de nuestras reuniones familiares, y contó historias divertidas sobre los avances de terapia de Diana que hicieron que todos se rieran. El sótano de payasos no surgió en absoluto. Tampoco la copia o la venganza. Simplemente existimos juntos como familia que había pasado por algo difícil y salido del otro lado. Mi mamá me apartó mientras estaba preparando el postre en la cocina. Dijo que estaba orgullosa de cómo manejé las consecuencias, aunque la venganza en sí era cuestionable. Sus palabras exactas fueron que hacer las cosas bien después de que has hecho mal es más difícil que no hacer mal en primer lugar. Le dije que todavía estaba trabajando en descubrir si estaba orgullosa de lo que hice o avergonzada de ello. Dijo que probablemente era ambas, y eso estaba bien porque las situaciones más complicadas no tienen respuestas emocionales, limpias. Había visto a Diana en la cena y notó cuánto más cómoda parecía en su propia piel. Mi mamá pensó que toda la situación, tan desordenada como fue, había forzado crecimiento que podría no haber pasado de otra manera. Le pregunté si eso hacía que valiera la pena la venganza, y dijo que no podía responder eso por mí. Me recordó que las intenciones y los resultados son dos cosas diferentes, y tendría que decidir por mí misma si el dolor que causé fue justificado por el cambio que creó. Entonces me entregó el pastel, y regresamos al comedor donde todos se estaban riendo de algo que Roberto dijo. Los planes de casa nueva de Diana llegaron por email una semana después, y los abrí en mi laptop en la mesa de la cocina. Fueron completamente diferentes de los míos en todas las formas posibles. Moderna y audaz donde la mía era tradicional y acogedora. Líneas nítidas y limpias en lugar de mis muebles curvados y texturas suaves. Una paleta de colores de negros y blancos y tonos joya profundos en lugar de mis neutrales y pasteles. Ventanas del piso al techo en lugar de mis ventanas tradicionales más pequeñas. Una distribución de concepto abierto en lugar de mis habitaciones definidas. Ver emocionarse por su propia visión, sin ninguna referencia a mis elecciones, se sintió como la resolución real a todo lo que pasó. Había enviado los planes con un mensaje preguntando qué pensaba. Y podía decir por sus palabras que genuinamente quería comentarios, no validación. No estaba preguntando si me gustaba su estilo. Estaba preguntando si pensaba que sus ideas funcionaban bien juntas para el espacio que estaba creando. Esa diferencia significó todo. Escribí de vuelta con entusiasmo genuino sobre sus elecciones audaces y sugerí algunos pequeños ajustes a la distribución que pensé que mejorarían el flujo. Respondió en minutos, agradeciéndome y diciendo que amaba las sugerencias. Catalina y yo empezamos a encontrarnos para café cada pocas semanas después del Día de Acción de Gracias. Nos habíamos unido por nuestra experiencia compartida de ver la situación de copia espiral fuera de control desde perspectivas diferentes. Me dijo que estaba contenta de que finalmente hice algo sobre ello, incluso si mis métodos fueron extremos. Había notado la copia temprano, pero no sabía cómo sacarlo con Diana sin dañar su amistad. Había tratado de soltar pistas sobre lo similar que se veía la casa de Diana a la mía, pero Diana se pondría defensiva y cambiaría de tema. Catalina admitió que se había sentido aliviada cuando todo explotó, porque significaba que el problema finalmente estaba en abierto, donde podía ser abordado. Había alentado a Diana a quedarse con terapia, incluso cuando Diana quiso dejar después de las primeras sesiones. Ahora estaba viendo a Diana desarrollar confianza real en su propio gusto, y se sentía como conocer una versión diferente de su mejor amiga. Hablamos sobre otras cosas, también, cosas normales de amigas sobre trabajo y relaciones y planes.
Pero la situación de copia había creado esta base de honestidad entre nosotras que hizo que la amistad se sintiera real desde el principio. El socio de negocios de Roberto, Sanjay, vino a una de nuestras cenas del domingo en diciembre. Había estado viajando por trabajo durante la mayoría del drama y se estaba poniendo al día con todo lo que pasó. A la mitad de la cena, mencionó que había notado la decoración copiada meses atrás cuando había visitado ambas casas para eventos diferentes. Dijo que no dijo nada en ese momento porque parecía un problema familiar que no era su lugar abordar. Su comentario me hizo darme cuenta de que otras personas vieron lo que estaba pasando, lo que validó que no estaba loca por estar molesta. El papá de Alejandro le preguntó a Sanjay qué había pensado cuando notó las similitudes, y Sanjay dijo honestamente que lo había hecho sentir incómodo. Se había preguntado si Diana estaba bien porque la copia parecía obsesiva de una forma que sugería que algo más profundo estaba mal. Roberto se veía avergonzado y admitió que había estado tan enfocado en permitirse las versiones caras que nunca se detuvo a cuestionar por qué Diana quería copiar todo en primer lugar. La perspectiva exterior de Sanjay ayudó a todos a ver la situación más claramente como algo que había afectado más que solo a Diana y a mí. 6 meses después de que todo explotó, Alejandro y yo éramos más fuertes como pareja porque aprendimos a pelear productivamente y apoyarnos durante drama familiar. Habíamos descubierto cómo estar en desacuerdo sin descartar los sentimientos del otro, que había sido nuestro problema más grande durante la situación de copia. Alejandro era mejor en reconocer cuando el comportamiento de su familia me estaba afectando, y yo era mejor en sacar problemas directamente en lugar de dejar que se acumularan en resentimiento. Nuestras sesiones de terapia en pareja nos habían dado herramientas para manejar conflicto que usábamos regularmente. Toda la situación probó nuestro matrimonio de formas que no esperé, but nos hizo más resilientes. Confiábamos más el uno en el otro porque habíamos sobrevivido a algo difícil juntos. Alejandro dijo que estaba agradecido de una forma rara de que todo pasara porque nos forzó a desarrollar habilidades de comunicación que probablemente no habríamos construido de otra manera. Estaba de acuerdo, aunque todavía deseaba que hubiéramos encontrado una forma menos dolorosa de aprender esas lecciones. Diana me mandó una foto de los planes de diseño de su casa nueva una tarde, con un mensaje pidiendo mi opinión honesta. Los planes habían evolucionado desde la primera versión que me había mostrado con más detalles y refinamientos. Me encantó que estuviera lo suficientemente confiada ahora para pedir comentarios sin preocuparse de que la juzgara o que me estuviera copiando. Los planes mostraron una casa que era completamente su propia visión, audaz y moderna, y nada como la mía. Los estudié cuidadosamente y noté algunos lugares donde pequeños cambios mejorarían el flujo o funcionalidad. Le mandé pensamientos detallados sobre la distribución de la cocina y el diseño del baño principal y la colocación de ventanas en la sala. Escribió de vuelta inmediatamente agradeciéndome y diciendo que esto era lo que deseaba que hubiera sido nuestra relación desde el principio. Le di comentarios genuinos a Diana en sus planes durante los próximos días mientras refinaba los diseños. Mis sugerencias fueron sobre mejorar su visión en lugar de cambiarla para coincidir con la mía, lo que se sintió como una distinción importante. Me haría preguntas específicas sobre si cierta combinación de colores funcionaba o si un arreglo de muebles tenía sentido, y yo respondería con pensamientos honestos que respetaran sus elecciones estéticas. Me agradeció repetidamente y dijo que tener mi apoyo significaba todo para ella. Me dijo que había estado aterrorizada de compartir los planes porque parte de ella se preocupaba de que pensara que estaba copiando otra vez, aunque los diseños fueron completamente diferentes. Le aseguré que estos planes fueron obviamente suyos, y estaba emocionada de verla crear algo que reflejara quién realmente era. Dijo que este proceso colaborativo era lo que había querido todo el tiempo, pero no había sabido cómo pedirlo, así que había tomado el atajo de solo copiar todo en su lugar. Mis suegros me apartaron después de una de nuestras cenas del domingo, aproximadamente un mes después de que los planes de casa de Diana fueron finalizados. Nos paramos en su cocina mientras todos los demás veían televisión en la sala. Me agradecieron por ayudar a Diana a descubrir quién realmente era en lugar de solo copiar a otras personas. Mi suegra dijo que el viaje fue desordenado y doloroso para todos, pero el resultado valió la pena. Admitió que habían pasado años comparando a Diana con otras personas, especialmente conmigo, sin darse cuenta de cuánto daño causó. Mi suegro dijo que siempre habían elogiado mi creatividad y estilo frente a Diana, lo que la hizo sentir como que nunca podría medir. Habían creado la inseguridad que impulsó todo el comportamiento de copia. Les dije que aprecié su honestidad y que todos jugamos un papel en lo que pasó. La conversación se sintió como cierre en algo que había estado pesando en todos nosotros durante meses. Alejandro y yo hablamos sobre ello más tarde esa noche mientras limpiábamos nuestra cocina. Sugirió que organizáramos una fiesta de inauguración de casa para Diana y Roberto una vez que su casa nueva fuera construida. La idea se sintió perfecta, como venir lleno círculo desde donde empezó todo. Diana debería haber celebrado mi creatividad cuando tuvimos nuestra inauguración, en lugar de tomar notas para copiar todo. Ahora, podríamos celebrar su creatividad genuina y su propia visión sin ninguna copia o competencia entre nosotras. Amé el simbolismo de ello, y le dije a Alejandro que deberíamos hacer una gran fiesta con toda nuestra familia y amigos. Sonrió y dijo que mostraría a todos que habíamos superado el drama y nos habíamos vuelto una familia más fuerte por ello. Pasé algo de tiempo pensando en todo lo que pasó durante el año pasado. Toda la experiencia me enseñó algo importante sobre creatividad y violación. Tener mis ideas copiadas no las hizo menos valiosas, o disminuyó mi creatividad de ninguna forma, pero sí violó algo personal, como si alguien estuviera robando parte de mi identidad,
y haciéndola pasar como suya. La venganza me dio satisfacción por un tiempo, pero ese sentimiento se desvaneció rápido y me dejó sintiéndome culpable y pequeña. Ayudar a Diana a encontrar su propio estilo me dio algo mucho mejor, una paz duradera que vino de hacer lo correcto, incluso después de que había hecho tantas cosas mal. Nuestras relaciones familiares fueron más fuertes ahora, porque todos habíamos aprendido a comunicarnos mejor y establecer límites apropiados entre nosotros. 8 meses habían pasado desde la revelación del sótano de payasos que empezó todo desenredándose. Estaba genuinamente feliz con cómo salieron las cosas, aunque el camino para llegar aquí fue desordenado y doloroso. Diana tenía su propia identidad ahora y estaba emocionada sobre crear un hogar que reflejara quién realmente era. Alejandro y yo éramos más fuertes como pareja porque habíamos aprendido a pelear productivamente y apoyarnos durante drama familiar. Toda nuestra familia tenía mejores límites y patrones de comunicación más saludables que nos servirían bien por años por venir. El camino fue desordenado, y no estaba orgullosa de todo lo que hice durante mi campaña de venganza. Pero todos crecimos de la experiencia y salimos mejores personas del otro lado. A veces, las lecciones más difíciles nos enseñan las cosas más importantes sobre nosotros mismos y las personas que amamos.